Saludos cordiales desde su canal Cristiano La Palabra. Hoy, domingo 19 de septiembre del año 2021. Estamos y continuamos predicando la palabra de Dios, pese a las dificultades que suceden en nuestras vidas, nuestros quehaceres, nuestros ministerios, nuestras familias, nuestras iglesias. Batallar constante y permanente, pero como dice aquel himno muy hermoso, firmes y adelante, huestes de la fe, que sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hoy vamos a ver dos temas en uno, y uno de ellos en este tema es muy sencillo. Ejemplo, ¿cuántos milagros de la multiplicación de panes hizo Jesús? ¿Cuántos? ¿Bien? Ese es uno. Usted al final de este mensaje le voy a dar una pista. Por favor, busque usted conmigo en el Evangelio de Mateo, y cuando encuentre el Evangelio de Mateo, por favor, busque el versículo 14. Estando en el versículo 14, nos vamos a ir a un tema hermoso. Ese tema hermoso del versículo 14 es la muerte de Juan el Bautista. Está justamente en el capítulo 14, Mateo 14. También usted lo puede encontrar en Marcos 6 y en Lucas 9, si así usted le prefiere. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Este Herodes se estaba refiriendo a Jesús, pero él creía que era Juan el Bautista. No nos olvidemos que él lo había mandado a matar, Herodes. 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la causa por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. Quiero hacer una corrección aquí, antes de que se me pase. Yo acabo de decir que lo había matado. No, todavía no. Todavía no está por matarlo. Dice en el versículo 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan como profeta, y lo era. Entonces, dice que en aquel entonces, en esa época, Juan era un hombre enviado por Dios, ¿se recuerda? Este Juan el Bautista era aquel que se lee en los textos bíblicos, de que era aquel que había de venir. Voz que clama en el desierto: abrid y haced sendas, porque viene el Señor. Muchas veces los que tenemos el ministerio de predicar la palabra, estamos tentados, presionados, molestados a no mencionar el pecado por su nombre, por su tamaño.
Aquí tenemos un ejemplo maravilloso de Juan el Bautista. Hombres sin letras, hombres con un vestido, su vestimenta era de piel de camello. Todo el tiempo se crió en el desierto por orden de Dios, de Jehová de los ejércitos. Y este hombre pues se dedicó a su vida y sin duda Dios lo preparó para cuando él llegó a su tiempo, que es este, predicaba el evangelio y le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a tenerle miedo a lo que viene? Ya el hacha está puesta. O sea que el hermano Juan el Bautista no predicaba muy suave, era directo y recto en la palabra. Entonces dice en el versículo 1, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Bien raro, fíjese, bien raro. Entonces, ¿por qué? Porque aquí se relata el asesinato de Juan el Bautista, que todavía mire pues, porque aquí dice, nos deja en un tanto de duda, pero de duda nuestra, pues, la incapacidad de comprender casi toda la escritura. Y dijo en el versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. O sea que este Herodes estaba viviendo con su cuñada. Y dice, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, no debes de hacerlo, tú que eres tetrarca, tú eres rey aquí, rey puesto por los hombres, pero estás cometiendo adulterio, fornicación y picardía. Estás viviendo, acostándote y haciendo vida marital con tu cuñada. No te es lícito. Eso no es correcto, no es justo, no es ni buen ejemplo para los pueblos. Tómese como quiera, tómese como quiera. Versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Y efectivamente, lo tenían como profeta. Fíjese que quiero leer un poco más sobre este texto acá. Y dice, Herodes era el regente o gobernador de la Galilea. Tetrarca quiere decir que era de uno de los 4 gobernantes de una región que estaba dividida en 4 partes. Después de la muerte de Herodes el Grande, el padre de ellos, fue dividida entre sus hijos, entre los Herodes. Entonces, Herodías era la mujer de Felipe, hermano de Herodes. Herodías, dice acá en mi Biblia de estudio, era hija de un hombre muy famoso, Aristóbulo, dice. Así que esta Herodías se casó con Felipe, hermano de Herodes. Lo que fue el motivo por el arresto de Juan el Bautista fue que Herodes convenció a Herodías, a la mujer esta, qué nombrecito, ¿verdad? A la mujer esta, para que abandonara a su esposo y casarse con ella. Pero casarse, en realidad fue que la mujer se separó de su marido a causa de que el otro se la jaló. De esta forma, eso que estaban cometiendo era un incesto, porque estaban entre familiares, matrimonios y actos sexuales y vida marital entre familiares cercanos, medianos y medianotes,
Eso se llama incesto, señores. A Dios no le gusta. Entonces, y también violaron la ley de Levítico, que está en el capítulo 18 y 16, que lo vamos a leer. Desde luego, Herodes y toda la casta religiosa de ellos, lo sabía. Pero como les estoy diciendo, pues, algunos no hacen aclaración a los gobernantes cuando se cometen errores. Y entonces son partícipes de los errores. Dice en el versículo 16, Levítico 18:16, está la orden de Dios. Por cierto, se llama actos de inmoralidad prohibidos por Dios. Dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Esa era parte de la ley de Dios, en este caso, contra los actos de inmoralidad prohibidos. Bien, dice pues también acá que Juan se horrorizó, fíjese, ante ese hecho de que un rey de Israel, en este caso Herodes, cometiera semejante pecado de manera tan descarada, por lo que reprochó a Herodes severamente. Y es donde está en el versículo 4, aquí va. Mateo 14:4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. La ley de Dios lo prohibía, las leyes de inmoralidad. Y entonces, por esto, fue apresado y luego asesinado. Entonces sí, hermanos, ya la corrección que hice la vuelvo a corregir. Es que es un tanto confusa, pero bien. La hija de Herodías, Salomé, la vamos a ver acá. Dice el versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes. Esta hija de Herodías, de esa mujer, pues, esta mujer adúltera y fornicaria, amante y esposa del rey Herodes, pues dice aquí que se llamaba Salomé. Aunque en la Biblia no dice literalmente que se llamaba Salomé, las lecturas de los descubrimientos arqueológicos atribuyen al nombre de esta mujer así. Y lo dice el historiador muy famoso Flavio Josefo, historiador judío. Ella le aumentó el incesto mucho más. Fíjese que Salomé, hija de Herodías y de Felipe, Felipe, el antiguo marido, dice, ella también se casó con otro hijo. ¿Con otro hijo? Con otro hijo hermano de su papá. Oiga, los aviones, estamos también bastante cerca del aeropuerto. Entonces, hermano de su padre y tío de su madre. Es que, mire, hermano, si lo que hace la una hace la otra. Me recuerdo hoy que digo esto, lo que hace la una hace la otra. Allá por el libro de Ezequiel, Ezequiel, en donde el Señor le revela a él muchas cosas de las picardías que hacen los religiosos, y especialmente los religiosos del pueblo de Israel, los ancianos. Y dice por ahí una parte que dice Dios haciendo la comparación de las prostitutas, las adúlteras y fornicarias,
Y no tengo el texto completo, pero ahorita se me viene a la mente estando leyendo esto. Tal cual la madre, tal cual la hija, dice. Así tan prostituta la madre, más prostituta la hija. Hermanos, tanto que debemos de tener cuidado incluso de hacer y evitar cosas que vayan a dañar a nuestra familia, a nuestros hijos, y vayan a tomar nuestros hijos como ejemplo correcto y común, como tomó esta mujer, esta tal Salomé, que se casó con un primo de ella, pues, y que siguió la picardía. Y entonces dice, y danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento, ya medio borracho sin duda, darle todo lo que pidiese a esta mujer, a esta muchacha Salomé. Ella, instruida primero por su madre. Si es que le dolió a la niña Herodías, a la doña Herodías. Le dolió que le haya dicho Juan el Bautista a Herodes: estás cometiendo adulterio, fornicación e incesto, pícaro. Y al decir pícaro también decía a ella también, a Herodías. Miren el versículo 8. Ella, instruida primero por su madre, le dijo a Herodes: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ya la mamá ya la tenía acochada. Si Herodes, que cuando ya está borrachito o está medio alegre, se mete a andar ofreciendo cosas, tal cual los borrachos también hacen locuras, ofrecen cosas que después terminan en dolor. Versículo 9. Entonces el rey se entristeció por causa del juramento y de lo que los que estaban con él en la mesa. Mandó que se la diese. El rey Herodes se asustó. Se entristeció. Lo que me ha pedido esta muchacha. Y no podía retractarse. Primero porque era rey. Segundo dice por los que estaban en la mesa. O sea, eran nobles, gentes importantes de su gobierno. Qué terrible. Y dice que, voy a leerlo nuevamente el versículo 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, lo que le había prometido a la muchacha, y de los que estaban con él a la mesa, o sea, por la gente importante que estaba ahí, mandó que se la diesen. 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Ay, Señor, contentan las malvadas, ¿verdad? Triste el malvado. Más adelante va a ver cómo murió. La maldad, hermano, llega cerca y anda cerca. Dios nos cuide, Dios nos ampare, pero no pararemos de decir la verdad y predicar la verdad según la Biblia. 12. Entonces llegaron sus discípulos, los de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Le dieron la noticia al Señor Jesús. ¿Qué habrá dicho el Señor Jesús de él, de Juan el Bautista? Será tema para el próximo domingo. ¿Qué dijo el Señor cuando se enteró de que Juan el Bautista le habían decapitado? Será tema para el sermón del próximo domingo. Todo está bajo el control de Dios, hermano. Juan el Bautista para eso vino. Voz que clama en el desierto: enderezad los caminos del Señor. Ahí viene el Señor
el que será Rey de Israel. Él anunció la llegada y el señorío y la presencia de el Mesías anunciado, Dios mismo revelado en carne, el gran misterio. Que Dios bendiga. Y se me olvidaba, ¿verdad? ¿Cuántos milagros de multiplicación de los panes hizo Jesús? Muy bien. Tomen nota si quieren. Está en Mateo capítulo 14 del versículo 17 al 20. Y fue en una ocasión que con 5 panes y 2 peces comieron muchos, se llenaron 12 cestas y comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Luego en Mateo capítulo 15 y en el versículo 34, alguien tenía 7 panes y no dice cuántos peces. Se llenaron 7 cestas y comieron 4,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Hay que leer las Escrituras. Que Dios bendiga, disfrute de la vida, especialmente la en Cristo Jesús. ¿Ha oído la palabra? ¿No la ha oído? Pues hoy tiene la oportunidad. Que Dios le bendiga por donde quiera que esté. Si tiene algún comentario, escríbalo. Yo sé, y sabe que le voy a dar el tema. En los primeros versículos que leí, ahí hay una cosa, y luego siguiente hago la corrección, pero la corrección se complementa más adelantito en los versículos. Si usted está atento, mándeme ahí y me dice dónde está la corrección que definitivamente tiene que hacerse. Bendiciones, hasta el próximo domingo.